Well, hi everyone. Hola a todos. I'm here at the Creation Museum, Aquí me encuentro en el Museo de la Creación and I'm with Joe Owen. y me encuentro con su servidor. He's the one translating into Spanish, not the one in the glass case. Su servidor es el que está interpretando, no el que se encuentra aquí dentro de esta exhibición. And this is definitely not one of his relatives. Y definitivamente este tipo no es uno de mis parientes. Hey, we want to tell you about a couple of exciting things. Les quiero hablar acerca de un par de cosas muy emocionantes. We have a Dia Latino day coming up at the Ark and a day at the Creation Museum. Nos estamos acercando a Día Latino en el encuentro con el Arca y el Museo de la Creación. Not only that, but we want to show you, did you know you could go through the Creation Museum and the Ark, and if you have a smartphone and you download the app Google Translate, you can actually translate it into any language. No solo eso, sino si uno baja gratuitamente el app de Google Translate, puede pasar por todo el museo en varios idiomas y tener una traducción en su teléfono de todo lo que está viendo. You can translate into Spanish or Chinese or any language. Se puede traducir al español, a un lenguaje de la China, cualquier. For instance, let's just show you an example here. Por ejemplo, le vamos a mostrar un ejemplo aquí. So let's come around here, Joe. Intentaremos aquí. And as you can see, Y como pueden ver, immediately translates into Spanish. tenemos una traducción de inmediato al español. And you can do that in any language. Pero no solo español, sino muchos lenguajes. Now, I want to tell you about the Dia Latino days. Ahora les quiero hablar acerca del Día Latino. So we have some special programs, Tenemos unos programas bastante especiales. and they begin on September 26th Y el primer día de Día Latino es el 26 de septiembre at the Ark Encounter. en el Ark Encounter, el encuentro con el Arca. And so people can go through the Ark, Las personas pueden pasearse por el Arca a life-size Ark, de tamaño real and there'll be special translators to translate into Spanish. y habrá intérpretes especiales que les van a ayudar ahí para explicar las exhibiciones. And you can also use your smartphone. Y también se puede usar el teléfono con el app gratis de Google Translate. And on September 26th at the Ark at 2 o'clock, I'll be speaking on Genesis and the state of the church and nation. Y el 26 en el encuentro con el Arca a las 2 de la tarde, el presidente, señor Kenham, va a dar una ponencia bilingüe en el Answer Center auditorio. So I'll be speaking in Australian English, which is the original language Adam spoke, right? El director va a hablar en un inglés de Australia que no es tan bueno como el inglés en los Estados Unidos, pero vamos a ver cómo le va. And Joe will be translating into Spanish. Y su servidor va a hacer la interpretación al español. So actually, it'll be good for English-speaking people. They can learn how to speak Spanish, right? Les va a ser bueno para los de habla inglesa para que también puedan aprender un poco del español. And during the day, we have special programs, for instance, music programs, art programs. We have other talks as well. Y durante el día también vamos a tener varios programas para poner el ambiente latino, una música en vivo, vamos a tener talleres de arte con artistas de Oaxaca, México, va a ser algo espectacular. And then on Sunday at the Creation Museum, there's a special service, which is open to the public, but it's from 11 a.m. to 1 p.m., but it'll be in Spanish or both? And that one's only in Spanish. Only in Spanish. If you don't speak Spanish, you won't understand anything. Sí, también el domingo aquí en el Museo de la Creación vamos a tener un servicio dominical abierto al público en español con la prédica, las alabanzas en español. And then they can go through the museum, Y luego pueden pasearse por el museo and we'll have special translators. y vamos a tener intérpretes especiales. And again, you can use your smartphone. Pero nuevamente también se puede usar el app de Google Translate en su teléfono. So September 26th and 27th, El septiembre, 26, 27 de septiembre. and people just obtain an ordinary combo ticket to the Ark and the Creation Museum. Y ustedes, los latinos, pueden conseguir un boleto especial. Y si quieren más información, nos escriban a info@respuestasengenesis.org. So let's just show you again, and this is good for anyone with all the different languages. Y eso es bueno. Les quiero mostrar esto nuevamente. Este app es bueno para varios lenguajes. You download the app Google Translate. Se puede descargar gratuitamente el app Google Translate. Well, let's come over here and see what it does with these Vamos a ver lo signs. que hace con estos.
I can even change language if you want. Yeah, we'll do that as well. We'll change languages here in a moment. So do that one in Spanish. Ahora veamos esta en inglés, ahora en español. So, Joe, can you change languages just for interest here? I'll get him to change languages. Let's choose something. What about Arabic? Arabic. Okay, let's do Arabic. All right, just to show you how this Árabe. works. So, really, anyone can come through the Ark and the Creation Museum if they have a smartphone and download that app. Cualquier persona puede pasearse por el Museo de la Creación si tiene un teléfono. But these special 2 days, September 26th and 27, Estos 2 días bastante especiales, del 26 al 27 de septiembre, we call it Dia Latino. nosotros le hemos apodado del Día Latino. Did I pronounce that right? Yes, sir, it was great. Oh, yeah, I'm sure you say that. So, Dia Latino, so special programs for those who speak Spanish. Un programa especial para los de habla hispana. And we're in the Creation Museum right now. Hoy nos encontramos en el Museo de la Creación. But the special programs at the Ark on the September 26th, Tenemos los that's programas Saturday. el sábado, de este sábado a 8 días, el 26 en el encuentro con el Ark Encounter, And September 27 at the Creation y Museum. el 27 de septiembre aquí en el Museo de la Creación. So, Joe, we'll just give a little bit of a walk here through a little bit of the Creation Museum. Vamos a tomar un paseo muy breve aquí en el Museo de la Creación And we might use your Google Translate app again here in a y moment. quizás usemos este traductor otra vez. Let me put it back on Spanish. But just so people can get an idea of, this is just a fraction of the Creation Museum we're going to Esta walk through. solamente es una fracción del Museo de la Creación. As you can see, it is absolutely stunning. Como pueden ver, es algo sorprendente, es algo hermoso. Okay, let's try the Google Translate into Spanish on this. Intentaremos aquí con esta placa que habla de David. Wow. Ya tradujo todo, just translated the whole thing. Well, it's amazing the technology we have today. Es asombroso ver la tecnología que tenemos hoy día. So I want to see how it translates going into the relevance of Genesis room. Vamos a ver cómo se hace la traducción entrando aquí en la relevancia del Génesis. There is nothing else like the Creation Museum anywhere in the world. No hay nada como el Museo de la Creación en todo el mundo. The Creation Museum and the Ark Encounter are the two leading Christian-themed attractions in the entire world. El Museo de la Creación y la réplica del Arca de Noé, Ark Encounter, son las dos principales atracciones cristianas a nivel mundial. So let's try the sign, the relevance of Genesis. That'll be easy for us to actually focus in on here because we're actually doing a close-up of the La phone itself. relevancia del Génesis. And there you can see, translates it into Spanish. Or you can translate, what about Arabic? Change that one into Arabic just for interest here. Ahora vamos a intentar con árabe. Okay, let's do that. So there we are. That is amazing, amazing the Es technology asombroso la tecnología that we have. que And so, tenemos. we just saw a little bit of the beginning of the walkthrough at the Creation Museum. Apenas estamos viendo un poco del comienzo del paseo por el Museo de la And Creación. we'll just walk around here. This is just the introductory part Y esa es solamente la parte introductoria. until we come to the main part of the museum. Hasta que llegamos a la parte principal del recorrido en el museo. And then this is the walk through the Bible. Aquí tenemos un paseo por la Biblia. We call it the 7 C's of history. Le llamamos eso las 7 Cs de la historia. And we'll just go to the entrance here. Y solo vamos a llegar aquí hasta la entrada principal. And then as you walk through here, Y al pasarse por acá, we go through creation, vamos por corruption, creación, corrupción, catastrophe, catástrofe, confusion, confusión, and then Christ cross consummation. Cristo cruz consumación. So let's try the Spanish Google Translate on the first sign here about the first C, creation. Vamos a intentar hacer una traducción aquí en la primera placa que dice creation en inglés. Vamos a ver cómo lo podemos entender en el español. Nada más aquí le cambio el lenguaje otra vez al español y voy a apuntarlo allí. Perfecto. Creación por la palabra de Dios. Ahí va.
Dios hizo una creación perfecta en 6 días y 24 horas hace aproximadamente 6,000 años. Perfect translation. So that is absolutely fantastic. Well, Joe, you are actually the director of our Latin ministries, Su servidor tiene el honor de ser el director del Ministerio Latinoamericano de Respuestas en Génesis. and you live in Mexico. Y vivo en México. Ahora está hablando de mí. And I know you do a lot of speaking in Latin America. Y sí, tenemos muchas conferencias en América Latina. And so you're here to head up the Dia Latino program. Y aquí me encuentro, aunque vivo en México, estoy aquí para participar en el Día Latino. And it's September 26th El and 27, 26 de septiembre y el 27, special programs, programas especiales, teaching programs. programas de enseñanza. For instance, on the 26th at 2 o'clock, I'm doing a program on the relevance of Genesis, and you'll be translating. So I'll do it in English, and you'll translate. Por ejemplo, a las 2 de la tarde, 26, en el Ark Encounter, el fundador del ministerio, Ken Ham, va a compartir una charla sobre la relevancia del Génesis con interpretación. So, web link, where do they go to find Sí. out information? Para buscar más información, para también contactarnos, para ayudarles a buscar dónde es el mejor lugar para alojamiento, cuáles son los precios, etcétera. Nos pueden buscar en respuestasengenesis.org y hay un tab que dice eventos y va a eventos al Día Latino. Pueden registrarse, les animamos que se registren para que sepamos cuántos vienen y también nos pueden escribir cualquier duda, info@respuestasengenesis.org. Basically, to translate into English, you go to answersingenesis.org in Spanish. Sí, perfecto. Él There es we mi are. nuevo That's what he said. intérprete. All those words, and that's what he said. So I just summed it up for you. Now, of course, there'll be a lot of other people here on the September 26th, 27, because it's a normal day of operation for the Ark and normal day of operation for the Creation Museum. But the Dia Latino programs are a special part of that day. And they're open to the public too. Sí, por supuesto, en esos días está abierto a todo el público. Vamos a tener todo lo que sucede usualmente en los días de las atracciones. Sin embargo, en par a eso, al lado de eso, vamos a tener estos programas para nuestros hermanos latinos. So if you have any friends that speak Spanish Si tienen amigos de habla hispana or churches, you know, o that are iglesias Spanish que churches, conocen de habla hispana, then tell them about the special Dia Latino days. por favor, háblenles acerca de esos días del Día Latino y nos escriban para pedir más información. Estamos para servirles. Well, thanks, Joe. Gracias, señor Ken Ham. Gracias. Gracias, señor Ken Hamon. Senor Ken, what? Ken Hamon. Hamon? That's how you say ham in Spanish. Oh, really? Yes. Ken Hamon. I'll have to remember that. This is Ken Hamon signing off. Muchas gracias, el Señor los bendiga.